Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar, Diplomado de Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. Vamos a la sesión número 7 del módulo 1, que es uno de nuestros más importantes trabajos administrativos, que es la administración de personal y recursos humanos o talento humano. La gestión de recursos humanos, la gestión de personas en organizaciones de trabajo o gestión del talento, también se le llama frecuentemente administración de personal, relaciones industriales, relaciones con empleados, administración de personal y administración de capital. Representa una subcategoría importante de la gestión en general, centrándose exclusivamente en la gestión de los recursos humanos o en las personas en las que trabajan en la organización. Se refiere a un término de funciones o actividades específicas seleccionadas, asignadas a funcionarios o departamentos de personal especializados. También se utiliza para identificar el alcance completo de las políticas, programas de gestión en el reclutamiento, la asignación, obviamente el liderazgo y la dirección de los trabajadores en una unidad, en este caso de atención a la salud, aunque el Departamento de Recursos Humanos es un área de la administración que ocupa a todas y cada una de las empresas que existen en todo el mundo. Es una parte importantísima, así como los recursos financieros, los materiales, tenemos los humanos. La gestión de recursos humanos es una de las áreas de las funciones de la gestión. No es teórica, por lo que no se ocupa de una área administrativa netamente, sino que tiene más elementos de teoría práctica, es decir, de gestión de la administración, que de una teoría propiamente dicha como la administración científica. Las otras áreas, ya dijimos, son finanzas, marketing, producción, investigación, desarrollo e innovación. Muchas de estas no las vamos a encontrar, por ejemplo, marketing, en nuestras unidades de atención a la salud, aunque es bueno saber cómo se comercializa un servicio de atención a la salud. Eso no lo vamos a analizar en este diplomado. Sí les recomiendo que echen un ojito por ahí, alguna investigación. Es muy interesante la parte en la que cómo se vende la salud a la población. La gestión de recursos humanos consiste en gestión de personal, gestión de relaciones laborales, gestión de bienestar de los trabajadores o de los empleados. Por lo tanto, los primeros fundadores de la gestión de la producción también son los fundadores de la gestión de recursos humanos, y entre ellos, los grandes teóricos, está principalmente Henry Fayol, que fue él quien desarrolló mayormente su trabajo basándose en el aspecto humano de la producción y acoplándolo al aspecto humano de la administración. Hay una definición específica y todo el problema de la gestión de los recursos humanos parte de una serie de preguntas con las que nos hemos encontrado pues todos, y nuestras unidades de salud no son la excepción. Primero, ¿qué habilidades, conocimientos, destrezas debe poseer y demostrar, en nuestro caso, una enfermera o un enfermero? ¿Qué debe saber un enfermero o una enfermera para poder trabajar en cierta área o en cierta unidad antes de darle ese trabajo? No todas las habilidades servirán a todas las enfermeras, todos los enfermeros, ni para todos los trabajos. Eso nos queda perfectamente claro, no tanto en la parte teórica de la administración, sino lo vemos, y a veces muy dolorosamente, en la parte práctica de la atención a la salud. Resulta que sí es verdad que el personal de enfermería tienden y tienen que tender a la especialización en cada una de sus áreas y en cada una de sus funciones de atención al paciente. Una de las razones para estudiar este diplomado es precisamente la necesidad del personal de enfermería de estar preparados en administración de los servicios de enfermería primero y después de las unidades de atención a la salud en un segundo momento. Lo primero, lo más importante es prepararse en los servicios, la administración de los servicios específicamente de enfermería, que es precisamente el motivo por el cual se desarrolla esta actividad.
La función de la gestión del personal. La práctica actual de la administración en salud muestra una amplia variación en el rango de responsabilidades asignadas a los departamentos de recursos humanos o de relaciones laborales. Las responsabilidades de este personal generalmente incluyen, primero, y es una de las más importantes del trabajo de enfermería, la organización, que es idear y revisar las estructuras organizativas de autoridad y de responsabilidad de cada uno de los elementos que conforman nuestro equipo de trabajo. Después, la planificación, que es pronosticar los requisitos de personal en términos de número y calificación de cada una de las personas que forman ciertos servicios. Tenemos que tener perfectamente claro qué número de enfermeras o enfermeros se necesitan y qué características, qué conocimientos debe tener cada una de esas personas para completar así la demanda o los requisitos de la atención de cada uno de los pacientes. Ya hemos estudiado, ya también ustedes por experiencia misma saben que no todos los pacientes son iguales, que no todos los servicios son iguales, y de ahí es que se requiere que cada persona tenga ciertos conocimientos más allá de los básicos para brindar cierto tipo de atenciones a cierto tipo de pacientes. Después tenemos la asignación de personal, que es el coco de la mayoría de las jefas de enfermeras, es asignar al personal en los lugares correctos de acuerdo a las necesidades tanto de la organización en general como de cada uno de los servicios. A veces tenemos el problema de que todos se quieren ir de vacaciones en diciembre y es nuestro trabajo decir, pues no se puede, hay necesidades del servicio o necesidades de la unidad y no te puedes ir en diciembre por mucho que quieran todos salir en esa época o en Semana Santa. Y aquí vuelvo a lo mismo, una de las partes más difíciles del trabajo, porque casi siempre se cae en el concepto de que la jefa, el jefe es tirano porque no nos quiso dejar ir de vacaciones. Pues no es tiranía, simplemente es parte del trabajo de la administración y de la gestión del personal. Finalmente tenemos la capacitación y el desarrollo, que consiste en el trabajo de la jefatura de permitir, de propiciar el desarrollo profesional de cada una de las personas. Necesitamos personas, nos queda claro, cada vez más competentes porque las circunstancias de la atención cada vez son más demandantes. Las personas más competentes van a desarrollar mejores trabajos y, dicho sea de paso, enfermería es una de las áreas que casi siempre está en constante capacitación y es sumamente importante mantenerse en ese ritmo de capacitación en muchas áreas que tal vez no todas tienen directa relación con el trabajo operativo, y eso es muy bueno porque nos permite el desarrollo y la mejor atención en otros aspectos que tienen más que ver no con la necesidad propiamente física de las personas, sino esta función de enfermería que permite el enlace más humano entre el paciente y la institución. Ese vínculo que se establece también demanda preparación en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual, y el paciente casi siempre identifica a la enfermera como esa persona tanto más accesible con quien poder platicar o a quien poder preguntarle alguna cosa, y esta parte pues obvio demanda otro tipo de preparación. Bueno, en la gestión de personal vamos a procurar esos cursos, esas capacitaciones que nos van a facilitar esa parte operativa también. Y por último tenemos la negociación colectiva, que es los acuerdos, los seguimientos a las situaciones que se suscitan con el personal, el problema entre la autoridad y los sindicatos, el problema entre que si fulanita se fue y yo no me he ido, que la antigüedad, vaya, hay una serie de situaciones que todos los días nos demandan estar negociando constantemente con el personal para mantener las aguas en calma y que todos hagan su trabajo adecuadamente. Otras funciones, tanto menos frecuentes, digamos subyacentes,
son de reconocimientos y recompensas, que ya también está debidamente sistematizado, la administración general, que se basa en los patrones de seguimiento de los lineamientos que vimos en la sesión anterior, y finalmente auditar, que sería ahí no subyacente, sino lo que engloba todo el trabajo de administración, sobre todo en la enfermería, que es la supervisión, que consiste propiamente en evaluar el desempeño en los procedimientos actuales de cada una de las personas que forman nuestro equipo de trabajo. Es decir, la auditoría sería el equivalente organizacional al control que vimos hace rato, que vimos en la sesión anterior, que es importantísima parte de la administración. ¿Cómo funciona el recurso humano en la burocracia? Ya acreditamos que burocracia es nuestro sistema primordial de trabajo. Cada una de las personas que forman esa organización están definidas por la división de su trabajo. Cada persona ocupa cierto trabajo, cada persona hace ciertas cosas que no debe ni puede hacer otra persona, aunque esté en la misma categoría o en el mismo nivel de conocimientos o en el mismo nivel de competencias, porque cada uno de los trabajos está debidamente asignado. Se distingue de las organizaciones informales y las colegiales el sistema burocrático, porque aquí no todo es todos hacemos todo. No, a cada persona tiene una función específica y esto le da un carácter de impersonal y racional. Es decir, se basa en reglas más que en lazos de amistad, autoridad patrimonial, parentesco e incluso carismáticas. No se trata de que alguien me caiga mejor o que alguien me caiga mal y por eso le vamos a dar ese trabajo. Todo debe estar fundamentado en las competencias, las habilidades, las destrezas que demuestre cada una de esas personas. La organización burocrática en cuestión de desarrollo y de administración de personal se puede encontrar en instituciones públicas o privadas. Bien, muchas instituciones privadas no asumen totalmente el modelo burocrático, sí en la parte de gestión del personal casi siempre tenemos estas funciones más bien burocráticas. A pesar de los estereotipos despectivos generalizados de la burocracia, un sistema de salud no puede operar correctamente con calidad y seguridad para el paciente si no está basado en la normativa y el personal no ejerce adecuadamente sus funciones, principalmente las funciones especializadas que le fueron encomendadas. Las palabras burocracia y burócrata son típicamente pensadas y utilizadas peyorativamente por la sociedad. Todos los días los pacientes le dicen al personal que son burócratas y lo hacen a manera de insulto y a manera de hacerles sentir mal o incompetentes. Lejos de ser concebidas como personas responsables, las representaciones contemporáneas populares a menudo pintan a las burocracias como ineficientes y carentes de adaptabilidad, carentes de contemporaneidad. Pareciera ser que los burócratas se quedaron muy atrás, muchos años atrás, y no van de acuerdo a los avances de la sociedad. A estas personas se les insulta como faltos de criterio y otras cosas peores, debido a que las características que definen las ventajas organizacionales de la burocracia también contienen dentro de ellas posibilidades de disfunción organizacional. Lo veíamos en la sesión anterior, efectivamente hay mucho papeleo, hay muchos trámites, hay muchas cosas que hacer y esto enoja muchísimo a la sociedad, que desgraciadamente casi siempre recae en insultos sobre el personal que trata de hacer su trabajo de acuerdo a las normas. El paciente no sabe y no tiene por qué saber por qué existen esa cantidad de procedimientos o esa cantidad de pasos para llegar a una consulta médica. No es sencillo y el paciente, vuelvo a lo mismo, no tiene por qué saberlo. Sin embargo, nosotros sí tenemos que saberlo, sí hay fundamento para ello y pues lejos de todo eso, pareciera ser que el trabajo en una institución pública de salud es también un tanto de sacrificio aceptar ese tipo de insultos, ese tipo de peroratas, pero pues ni modo, es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestro servicio a la sociedad.
Así es que la burocracia puede ser ampliamente criticada y necesariamente va a tener repercusiones negativas. Con relación al liderazgo y al control, la burocracia tiene líneas claras de mando y control. La autoridad burocrática se organiza jerárquicamente. Todas las personas en ciertos niveles tienen ciertas responsabilidades y esto es debido al riesgo de sobresaturación organizacional, producto de competencias jurisdiccionales limitadas y específicas. Todo esto lo vamos a ver en el módulo 4 de este diplomado, referente a la responsabilidad legal en la atención de los servicios de enfermería. La autoridad es el pegamento que mantiene unida la diversidad y evita que los servicios ejerzan sin el menor control. La autoridad es la parte de la administración que nos va a llevar al funcionamiento óptimo de cada uno de los servicios y de cada una de las intervenciones para el paciente. Después tenemos la continuidad, es otra de las características de nuestro trabajo y otra de las características que tenemos que tener en cuenta al momento de administrar un servicio y sobre todo el personal. No se puede detener la atención, eso creo que nos queda perfectamente claro, ni siquiera vale la pena decirlo, es continuo todos los días, todas horas, todos y cada una de las situaciones, no importa que esté lloviendo, que esté haciendo mucho calor, que haya temblado, la atención no se puede detener. La continuidad es un elemento clave de la organización burocrática. La autoridad legal racional necesita reglas para poner a funcionar cada uno de los servicios. Hay normas oficiales, hay cédulas del puesto y tiene una función muy específica que tenemos que aprender a llevar a cabo y tenemos que aprender a valorar como parte de nuestra estructura. De ahí decíamos hace rato, todos nos queremos ir en diciembre, eso no es posible y entre otras de las cosas es porque no se puede detener la atención al paciente. Tiene que haber continuidad en nuestros servicios. Así es que esto también va de acuerdo a la necesidad de la población en cada una de las unidades. Después tenemos la profesionalización de los recursos humanos. La profesionalización en la gestión de personal es otro elemento básico de la burocracia. Requiere un cuerpo de funcionarios a tiempo completo cuya atención se dedique exclusivamente a sus responsabilidades de gestión, personal directivo, administrativo, coordinadores, etc. El gobierno, la profesionalización recae en el cuerpo de funcionarios públicos cuyas posiciones generalmente se han obtenido mediante la aportación de pruebas basadas en el mérito. Es decir, necesitamos reconocer la profesionalización de cada una de las personas que trabajan en nuestro equipo. Las reglas que damos ya son el alma de la organización burocrática. Son la esencia de cada una de las unidades de atención a la salud. Las reglas son la rutina, son la norma, son la forma de llevar nuestro trabajo. Y quienes cumplen estas normas, ahí es en donde entra el liderazgo en la atención administrativa. El liderazgo y la autoridad son dos cosas muy diferentes que no debemos confundir. Habrá veces que nos convenga actuar como líderes, habrá veces en el que tengamos que tener un espíritu más colaborativo, más de colegas, más humano si se quiere, y habrá veces en las que necesitemos aplicar los criterios de autoridad sí o sí. Entonces no debemos confundir, hay dos funciones muy importantes en la regulación de los recursos humanos y a veces voy a utilizar criterios de liderazgo y otras veces voy a utilizar criterios de autoridad y no hay manera de negociar eso. Entonces tenemos que las reglas son la parte fundamental de la administración. Una vez que hemos entendido todas estas funciones, la continuidad, la normatividad, la autoridad y cómo se estructura juntando las sesiones 6 y estas 7,
con nuestro sistema de atención a la salud, podemos concluir que los elementos más básicos de la gestión de personal en una organización de salud son su énfasis en la regularidad procesal, un sistema jerárquico de responsabilidad y especialización de la función, la continuidad, una base legal racional y conservadurismo fundamental. Los elementos críticos de la forma burocrática de una organización en salud también pueden entrar en conflicto entre sí, y para ello es que estudiamos administración y por eso es que entendemos las formas y el conjunto de los sistemas organizacionales, las estructuras organizacionales, como lo hemos visto a lo largo de este módulo. Pues espero que este video sea de utilidad. Muchísimas gracias por la atención.